El mundo está al borde del colapso y nadie está a salvo. Irán e Israel han cruzado una línea que podría desencadenar la guerra más devastadora del siglo y ya no hay vuelta atrás. Estamos presenciando el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Las principales potencias reaccionan, los mercados tiemblan y millones de personas viven bajo la sombra del miedo. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران‌ناپذیر خواهد بدون تردید. En el corazón del Medio Oriente, el reloj marcaba el séptimo día de una escalada sin precedentes. Israel, acostumbrado a vivir entre tensiones, enfrentaba una ofensiva diferente. Durante los primeros 6 días, misiles cruzaban el cielo como presagios de tormenta. Pero el séptimo día, algo cambió. Irán, en una maniobra sorpresiva y meticulosamente planeada, lanzó una ofensiva que estremeció la seguridad del Estado israelí. Las sirenas de Tel Aviv volvieron a sonar, pero esta vez el temor era palpable. El sistema de defensa conocido como el Domo de Hierro ya no era invencible. Las autoridades israelíes comenzaron a hablar en tono grave. Los medios internacionales captaban imágenes del humo elevándose sobre ciudades clave. No se trataba de una operación aislada, sino de una muestra de fuerza. La comunidad internacional comenzaba a temer que este ya no fuera un conflicto más. Irán, desde Teherán, mostraba una seguridad desafiante. Israel, desde Jerusalén, prometía que respondería con la fuerza de siempre, o incluso más. El misil que atravesó el Domo de Hierro no solo era un proyectil, era un mensaje. Según informes preliminares, Irán habría usado tecnología mejorada que evadió la defensa aérea más sofisticada del mundo. El impacto fue devastador. Infraestructura estratégica fue dañada y se confirmaron víctimas. El gabinete israelí se reunió de urgencia. Los canales de noticias mostraban imágenes de Benjamin Netanyahu con el ceño fruncido, rodeado de asesores militares. Las palabras represalia y guerra abierta empezaron a circular con más fuerza. Mientras tanto, en Teherán, la televisión estatal celebraba la operación como un éxito. Líderes iraníes afirmaban que era una respuesta a los crímenes sionistas cometidos durante la última semana. La población iraní, por su parte, celebraba en las calles. Pero otros, en silencio, temían lo que vendría después. Las reacciones no se hicieron esperar. El mundo entero quedó en vilo tras el golpe directo de Irán a territorio israelí. Las principales capitales del planeta, Washington, Londres, Moscú, Pekín, se sumergieron en un torbellino diplomático. Las cancillerías trabajaban a contrarreloj, los jefes de Estado sostenían reuniones de emergencia, y los medios de comunicación abrían sus portadas con una frase inquietante: estamos al borde de algo mucho más grande. Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos condenó con firmeza el ataque iraní, reafirmando su compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel. Al mismo tiempo, ordenó el despliegue de portaaviones y unidades navales al Mediterráneo Oriental, como una muestra clara de fuerza y de advertencia. En Bruselas, la Unión Europea hizo un llamado urgente a la contención. Los ministros de Exteriores de los países miembros coincidieron en que la situación era extremadamente volátil y que cualquier error de cálculo podía escalar a un conflicto regional con consecuencias globales. El secretario general de la ONU, por su parte, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, suplicando a ambas partes que volvieran a la mesa de diálogo antes de cruzar el punto de no retorno. Mientras tanto, las bolsas de valores del mundo comenzaban a reaccionar. Wall Street cayó en picada. El índice Nikkei en Japón sufrió pérdidas históricas. El crudo Brent superó los $120 por barril y las aerolíneas internacionales suspendieron vuelos hacia Medio Oriente por razones de seguridad. Las aseguradoras de carga marítima duplicaron sus tarifas para los barcos que atravesaban el Golfo Pérsico. El miedo comenzaba a sentirse no solo en los despachos políticos, sino también en los bolsillos del ciudadano común. Los analistas más serios advirtieron lo que muchos temían: una guerra abierta entre Irán e Israel no sería una confrontación bilateral. Grupos armados como Hezbollah, en Líbano, y las milicias chiitas en Irak, ya estaban emitiendo comunicados de apoyo a Teherán. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad se declaraba solidario con la causa iraní. Arabia Saudita, aunque rival histórico de Irán, también reforzaba su frontera norte temiendo que el fuego cruzado llegara a su territorio. Turquía, por su parte, adoptaba una postura ambigua.
Si bien condenaba la violencia, también criticaba lo que llamó provocaciones israelíes de larga data. El presidente Erdogan mantenía reuniones a puertas cerradas con sus altos mandos militares, mientras las redes sociales turcas se dividían entre apoyo a Palestina y temor a una guerra regional. China y Rusia, potencias con influencia estratégica en la zona, también manifestaron preocupación. Moscú se ofrecía como mediador, pero en el fondo evaluaba cómo podría beneficiarse geopolíticamente de un conflicto que distraiga a Occidente. Pekín, más cauteloso, instaba a la resolución pacífica, mientras aseguraba el suministro energético desde Irán. El mundo observaba con temor cómo dos titanes del conflicto, Irán e Israel, podían arrastrar a una multitud de países a un nuevo abismo. En los foros diplomáticos se hablaba de paz. Pero en los cuarteles se hablaba de guerra. Y entre ambos, la humanidad contenía el aliento. Israel, herido pero nunca vencido, eligió un camino distinto al de los grandes estruendos mediáticos. Su respuesta no fue inmediata ni espectacular. Fue quirúrgica, precisa y silenciosa, pero devastadora. En la madrugada del octavo día, mientras el mundo aún debatía las repercusiones del ataque iraní, una serie de explosiones estremeció a varias ciudades del oeste de Irán. Las detonaciones, sincronizadas al milisegundo, afectaron oficinas de inteligencia, centros de comunicaciones, depósitos militares subterráneos y estaciones de radar. El régimen iraní, tomado por sorpresa, impuso rápidamente un cerco informativo. Pero ya era demasiado tarde, las imágenes de columnas de humo, ambulancias y pánico ciudadano circularon por redes sociales antes de ser censuradas. Aunque el gobierno de Israel no emitió ningún comunicado oficial, los principales medios internacionales apuntaron en una sola dirección, Tel Aviv. Citaron fuentes anónimas del Mossad que hablaban de una operación sin precedentes, realizada con una combinación letal de inteligencia satelital, drones autónomos, comandos encubiertos y tecnología cibernética de última generación. Algunos incluso afirmaban que varios sistemas de defensa iraníes fueron neutralizados con ataques informáticos minutos antes del bombardeo, dejando al país prácticamente ciego. El mensaje de Israel era claro, incluso sin decir una sola palabra: pueden golpearnos, pero sabrán lo que cuesta. Y lo supieron. A pesar del silencio oficial, la opinión pública israelí estalló en una mezcla de alivio y orgullo. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo a las fuerzas de defensa, mientras las sirenas de alerta dejaban de sonar en las principales ciudades. Sin embargo, nadie celebraba demasiado. Todos sabían que esto no había terminado. En paralelo a los ataques, Israel comenzó a movilizar tropas hacia la frontera norte, especialmente en las regiones limítrofes con Siria y el Líbano. Los informes de inteligencia indicaban un aumento significativo de actividad en bastiones controlados por Hezbollah, el grupo chiita pro-iraní que ya había lanzado amenazas públicas en solidaridad con Teherán. La posibilidad de que abrieran un nuevo frente era cada vez más probable. Israel no quería correr riesgos. Reservistas fueron convocados en masa. Tanques y artillería fueron posicionados. Las baterías antimisiles Cúpula de Hierro y Onda de David operaban en modo de máxima alerta. Los cielos se llenaron de aviones de reconocimiento y cazas F-35 listos para despegar. Mientras tanto, en el sur, también se reforzaban las defensas ante una posible escalada desde Gaza. Aunque Hamas permanecía en silencio, sus movimientos eran monitoreados con lupa. La tensión era palpable. Irán, por su parte, prometía una respuesta adecuada, pero evitaba admitir públicamente la magnitud del daño recibido. A nivel internacional, crecía la presión para detener esta cadena de represalias antes de que fuera irreversible. Pero ya era evidente, las decisiones no se tomaban en mesas de diálogo, sino en salas de comando. La represalia de Israel no fue ruidosa. Fue quirúrgica, sí. Pero también fue un grito sin voz que resonó en todo el mundo: la guerra moderna no necesita palabras, solo objetivos eliminados. En ambos lados del conflicto, el miedo ya no era solo una emoción latente. Era una presencia constante, casi física, que habitaba cada rincón, cada mirada, cada gesto. No se trataba de una alarma momentánea, sino de una forma de vida que se instaló como una sombra que no se va. En Israel, miles de familias pasaban las noches en refugios subterráneos, sin saber si verían la luz del día siguiente. En Irán, las calles se vaciaban al anochecer, y los susurros sobre nuevos bombardeos corrían como pólvora. En las redes sociales, los videos hablaban más que los comunicados oficiales. Gritos, explosiones, llanto. Niños cubiertos de polvo, madres desesperadas buscando entre los escombros, ancianos rezando en medio de la oscuridad.
Las súplicas por paz inundaban TikTok, Instagram, Telegram. Pero los algoritmos no traían tregua. La economía, como en todo conflicto prolongado, comenzó a derrumbarse rápidamente. En Tel Aviv, los cafés cerraban por falta de clientela. En Teherán, los mercados exhibían estantes vacíos. La escasez de productos básicos empezaba a sentirse en ambos extremos, desde medicamentos hasta gasolina, desde pan hasta electricidad. Las monedas locales se desplomaban frente al dólar. El turismo, que hasta hace semanas era una fuente vital para ciudades históricas como Jerusalén, Sidás o Tiberíades, desapareció casi por completo. Aerolíneas internacionales cancelaban indefinidamente sus rutas. Las embajadas retiraban personal. Y los inversionistas huían. El miedo también tenía otro precio, el psicológico. En las clínicas israelíes aumentaban las consultas por ataques de ansiedad. En Irán, los psicólogos alertaban sobre un incremento alarmante de casos de depresión y estrés postraumático, especialmente entre niños y adolescentes. Las guerras modernas ya no se peleaban solo con misiles, sino con el alma de los pueblos. Pero lo más desgarrador no eran las cifras, ni los mapas, ni los comunicados. Lo más doloroso estaba en las historias humanas. En Haifa, una niña de 8 años resultó gravemente herida por una esquirla mientras jugaba en el patio de su casa. En Esfahan, un hospital infantil fue parcialmente destruido durante un ataque no reclamado. Entre los heridos, varios recién nacidos. En Jerusalén, una madre recorría los restos de un edificio derrumbado, gritando el nombre de su hijo. Los rescatistas trataban de calmarla, pero ella seguía cavando con las manos. En Teherán, un padre permanecía horas de pie frente a una morgue improvisada, aferrado a una foto borrosa, esperando que no le dijeran lo que temía. La guerra no distingue banderas cuando mata sueños. No elige religiones al destruir hogares. No pregunta ideologías al arrebatar hijos. El conflicto ya no era solo político o militar. Era humano. Y, por eso mismo, su costo era incalculable. El precio del miedo se paga en vida, en alma y en esperanza. Y cada día de esta guerra añadía más ceros a una cuenta que la humanidad entera terminaría pagando. Cuando todo indicaba que el mundo estaba a un paso del abismo, ocurrió lo inesperado. Una voz, que por siglos ha hablado en nombre de la paz, se alzó por encima del estruendo de los misiles. Desde el Vaticano, el Papa emitió un mensaje urgente, sereno pero firme, transmitido en vivo a millones: no más sangre. No más niños enterrados bajo escombros. No más madres llorando hijos perdidos. Que el odio no sea más fuerte que la esperanza. Sus palabras, lejos de ser meramente simbólicas, tuvieron un efecto inmediato. Las redes explotaron con hashtags por la paz. Influencers, celebridades, activistas y ciudadanos comunes empezaron a pedir un alto al fuego. El clamor era global. En paralelo, 3 países tradicionalmente neutrales, Qatar, Suiza y Omán, activaron discretos canales de diplomacia. Reuniones no oficiales, mensajes cifrados, vuelos secretos. En un mundo saturado de espionaje y vigilancia satelital, se volvió indispensable hablar en susurros. Y en esos susurros comenzaron a delinearse las primeras posibilidades de una tregua. Aunque tanto Israel como Irán mantenían su retórica desafiante ante la prensa, puertas adentro sabían que estaban al borde de un desastre irreversible. Las bajas humanas, el impacto económico y la presión internacional comenzaban a pesar. En un gesto inesperado, ambos gobiernos enviaron emisarios a Ginebra y Mascate, donde comenzaron a intercambiar condiciones mínimas. Nadie hablaba todavía de paz, pero sí de pausas. De intercambios humanitarios. De corredores seguros. Era un hilo delgado, pero real. En las calles, el miedo no se disipaba, pero una chispa de esperanza se filtraba entre la ceniza. En Tel Aviv, algunos niños volvieron a las escuelas, aunque entre simulacros y alarmas. En Teherán, los mercados reabrieron con cautela, aunque con estantes semivacíos. Las familias no celebraban, pero ya no solo lloraban. Se permitían, tímidamente, respirar. Sin embargo, los halcones no desaparecieron. En ambos países, sectores radicales clamaban por continuar la ofensiva. Hezbollah seguía lanzando amenazas desde el Líbano, y grupos ultranacionalistas israelíes acusaban a su propio gobierno de debilidad. La paz, si llegaba, no sería limpia ni aceptada por todos. La semilla del rencor había sido regada con sangre. El mundo entero mira ahora hacia Medio Oriente con el corazón en vilo.
Los líderes, conscientes de que cualquier decisión podría entrar en los libros de historia, se enfrentan a una pregunta que nadie puede responder con certeza: ¿eligen el camino de la reconciliación o el del exterminio mutuo? Este conflicto demostró que ni los sistemas de defensa más sofisticados, ni la inteligencia artificial, ni las sanciones económicas son suficientes para detener el odio cuando está profundamente enraizado. Pero también demostró que, en medio de la barbarie, aún existe humanidad. Porque tras 7 días de fuego, destrucción y muerte, aún queda una posibilidad. Una mínima, frágil, valiosa posibilidad. ¿Será esta la última guerra, o el inicio de un infierno mayor? Hoy, más que nunca, la historia está en manos de los vivos. Y quizás, solo quizás, todavía haya tiempo para apagar las llamas. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? ¿Crees que Irán e Israel lograrán detenerse antes de cruzar el punto de no retorno? ¿O ya es demasiado tarde para hablar de paz? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién puede detener este desastre? ¿La diplomacia sobrevivirá al fuego cruzado? Déjanos tu comentario aquí abajo, queremos conocer tu opinión. Cada punto de vista cuenta, cada voz importa. Suscríbete para no perderte las próximas actualizaciones sobre este conflicto y otros temas que sacuden al mundo. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas entiendan lo que realmente está pasando. Da like si te impactó esta historia y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones al instante. Aquí no solo contamos noticias, las vivimos contigo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.